Bienvenidos. Hoy nos embarcamos en un viaje en el tiempo a través de la tierra de los faraones y las pirámides, una de las civilizaciones más antiguas de nuestro planeta, el Antiguo Egipto. Nos remontamos a miles de años antes de que se construyeran las pirámides, a los inicios de la civilización egipcia, cuando este notable reino surgió por primera vez de las nieblas de la prehistoria. Nuestro viaje comienza alrededor del año 6000 a.C. durante el período neolítico, cuando el Sahara, el desierto cálido más grande del mundo, era una sabana repleta de vida. El río Nilo, que fluía constantemente a través de este fértil paisaje, proporcionaba agua y alimento, atrayendo a sus orillas a los primeros grupos de humanos. Estos primeros pueblos vivían un estilo de vida nómada, cazando y recolectando lo que proporcionaban la tierra y el río. Sus viviendas eran sencillas, normalmente chozas o refugios hechos de juncos y pieles de animales, fácilmente transportables a medida que cambiaban las estaciones. A medida que la población local crecía, se hizo necesaria una forma de vida más organizada. Esto provocó el cambio de una existencia nómada a una sedentaria, lo que dio lugar a pequeños asentamientos a lo largo del Nilo. La vida asentada trajo consigo la necesidad de una producción organizada de alimentos, lo que llevó al cultivo de trigo, y a la domesticación de animales como el ganado. Esta revolución agrícola, con su suministro constante de alimentos, fue fundamental para el desarrollo y crecimiento de la civilización egipcia temprana. Vivir cerca del río también propició el desarrollo de técnicas de pesca, ampliando así las opciones alimentarias disponibles. Los pescadores comenzaron a utilizar redes tejidas con cordeles, a menudo ayudados por el inteligente y ágil bagre faraónico. Este periodo también marcó el surgimiento de artesanías especializadas, como la alfarería para almacenar los excedentes de alimentos y tejer lino a partir de lino. Estos artesanos desempeñaron un papel crucial en la vida económica temprana de Egipto. Los albores de la Edad del Cobre, alrededor del 4500 a.C., vieron la introducción del trabajo del metal, crucial para la creación de herramientas y armas avanzadas. El pedernal pasó a ser cosa del pasado, y los egipcios comenzaron a fabricar hermosas joyas, hachas ceremoniales y objetos ornamentales utilizando cobre y oro. Alrededor del 3400 a.C., el comienzo del período predinástico egipcio, las culturas prehistóricas comenzaron a unirse en entidades únicas llamadas nomos, cada una con su élite gobernante. Estos nomos eventualmente se fusionarían en las dos tierras, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, lo que marcaría el comienzo de la centralización política. También durante este periodo, los antepasados de los egipcios desarrollaron el primer sistema de escritura, llamado jeroglíficos. Originalmente pictogramas que representaban objetos o símbolos tangibles, esta escritura en evolución contribuyó a la preservación de la historia, la cultura y las creencias egipcias. Las frecuentes inundaciones del Nilo moldearon la religión y la estructura social de los antiguos egipcios. En primer lugar, fue la inundación del Nilo lo que hizo posible la agricultura, convirtiendo al río en una entidad divina. En segundo lugar, el faraón, un rey hereditario que gobernaba en nombre de los dioses, se convirtió en el vínculo entre lo divino y la humanidad. En medio de la estructura social, los esclavos formaban el peldaño más bajo, trabajando para el Estado o los templos. Por encima de ellos estaban los agricultores, la mayor parte de la población, seguidos por los escribas y recaudadores de impuestos. Los poderosos faraones, considerados divinos, se encontraban en la cúspide, y los sacerdotes y nobles también tenían una influencia significativa. Mientras tanto, hacia el siglo 31 a.C., con la unificación de las dos tierras bajo el rey Menes, la primera dinastía del mundo, comenzó la transformación de Egipto de un conjunto de ciudades-estado más pequeñas a una superpotencia unificada. Para establecer su gobierno, Menes fundó la ciudad de Menfis, la primera capital de Egipto. Aquí se consolidaron diversas prácticas y costumbres culturales tanto de las tierras altas como de las bajas, marcando el comienzo de una identidad egipcia integral. Menfis también fue testigo de la concepción y desarrollo de la primera construcción monumental, las mastabas. Se trataba de estructuras rectangulares de techo plano construidas sobre cámaras funerarias subterráneas de nobles, lo que significó el inicio de la distintiva arquitectura funeraria del Antiguo Egipto. Mientras tanto, las mejoras en la agricultura, una profunda comprensión del Nilo y sus patrones de inundaciones, y una administración gubernamental fuerte y centralizada promovieron el crecimiento y la prosperidad de la población, lo que condujo a una mayor urbanización. Con una mayor urbanización, la necesidad de un mayor orden y control social dio lugar al sistema de escritura respaldado por jeroglíficos y al modelo teogeocéntrico, que colocó al rey en el centro del Estado funcionando como un mediador divino. A medida que la idea de un Estado egipcio unificado echó raíces, también lo hizo el concepto de realeza divina. Los faraones, vistos no solo como figuras políticas, sino como intermediarios entre los dioses y el ciudadano común, su ley era, en consecuencia, primordial. Lo sagrado y lo secular se entremezclaron estrechamente en el Antiguo Egipto, dando forma profundamente a diferentes aspectos de la vida, desde la política y la estructura social hasta el comercio, la arquitectura y el arte. La atención se centró siempre en mantener el orden cósmico, la armonía y la justicia. La búsqueda de la inmortalidad sirvió de base para muchos aspectos de la sociedad egipcia, ninguno más destacado que sus prácticas funerarias.
Su fuerte creencia en una vida futura llevó a la construcción de elaboradas tumbas y mastabas para los nobles y, más tarde, grandes pirámides para los faraones. Este primer período también vio el comienzo de la construcción con los materiales de construcción más duraderos, la piedra. Lo que comenzó con las tumbas se convirtió en grandes templos, palacios majestuosos y pirámides impresionantes, todos testimonio de la habilidad, organización y determinación de los antiguos egipcios. Esta floreciente civilización también marcó avances en las esferas artística e intelectual. La fusión del fervor religioso y la búsqueda de la inmortalidad inspiraron el surgimiento de pinturas mortuorias, y el nacimiento de obras literarias como los textos de las pirámides y los textos de los ataúdes. Alrededor del siglo XXVII a.C., se construyó la primera pirámide, la pirámide escalonada de Saqqara, para el faraón Zoser. Diseñada por el brillante arquitecto Imhotep, la pirámide escalonada marcó la evolución de las tumbas mastaba a las grandes estructuras funerarias, representando así otro hito en el viaje de la civilización egipcia temprana. Hacia finales del siglo XXV a.C., la construcción de la Gran Pirámide de Giza, pieza central del complejo piramidal de Giza, y una de las 7 maravillas del mundo antiguo, transformó aún más el paisaje arquitectónico de Egipto, estableciendo nuevos puntos de referencia en tamaño y grandeza y precisión. Cuando nos tomamos un momento para recordar estos logros extraordinarios, el salto de pequeños asentamientos a un reino unificado, la transición de herramientas de la edad de piedra a trabajos en metal avanzados, y la partícula de jeroglíficos egipcios a una escritura sofisticada, comenzamos a comprender la magnitud y el significado de los inicios de la civilización egipcia. Antiguos egipcios estaban organizados en una estructura social compleja que se caracterizaba por jerarquías significativas y fronteras rígidas. En los escalones superiores estaban los faraones, que se creía que eran un gobernante divino con poder absoluto. Debajo de ellos estaban la nobleza, los funcionarios de alto rango y los sacerdotes, que ejercían una influencia y riqueza considerables. Debajo de la clase élite estaban los escribas, artesanos y artesanos, esenciales en el desempeño de las tareas administrativas y artísticas de la élite. Y por último, estaban los agricultores y trabajadores, el grupo social más grande, que contribuía a la abundancia agrícola, y la construcción monumental que personificaba a Egipto. El sistema político de Egipto giraba en torno a la autoridad absoluta del faraón, un monarca teocrático que administraba su territorio con una combinación de mandato divino, perspicacia administrativa y poder militar. El faraón contó con la ayuda de una vasta red de funcionarios, secretarios y administradores locales que llevaban a cabo las tareas de gobierno diarias. El sistema legal del antiguo Egipto estaba notablemente avanzado para su época. Había códigos escritos que prescribían los derechos y deberes de los ciudadanos, y la administración de justicia a menudo era supervisada por el visir, el principal consejero del faraón. Se impusieron castigos en relación con el delito cometido, siendo ampliamente reconocido el concepto de proporcionalidad. En particular, el antiguo Egipto contaba con una economía bulliciosa, que dependía principalmente de la agricultura. Las tierras fértiles a ambos lados del río Nilo proporcionaron una cosecha abundante, mientras que el propio Nilo sirvió como una ruta comercial vital, permitiendo el intercambio de bienes, ideas y cultura. Además de la agricultura, había industrias activas como el tejido, la alfarería y la orfebrería. A pesar de las complejidades de su sociedad y gobierno, el antiguo Egipto era sorprendentemente próspero. La religión fue la piedra angular de la vida egipcia. Permeó todos los aspectos de la sociedad, la política y la cultura. Los egipcios eran politeístas y creían en un panteón de dioses. El faraón era considerado el intermediario entre el mundo divino y el mortal, reforzando la noción de realeza como derecho divino. El río Nilo, que sustentaba la vida y garantizaba la fertilidad de la tierra, era venerado como una deidad. La naturaleza y sus diversos elementos fueron personificados como dioses y diosas, lo que refleja la profunda conexión de los egipcios con el medio ambiente. La muerte también era fundamental para su sistema de creencias, y la promesa de una vida futura servía como motivo convincente para la construcción de magníficas tumbas y templos. Aunque la sociedad egipcia estaba impregnada de prácticas religiosas, también era un centro de increíbles logros humanos. Los antiguos egipcios fueron pioneros en diversos campos, en particular la medicina, las matemáticas, la arquitectura y las artes. Inventaron una escritura pictográfica, los jeroglíficos, que codificaron su sistema de escritura durante siglos. Su legado perdurable continúa cautivando al mundo moderno. Las pirámides, estructuras colosales que trascienden el tiempo y el espacio, son un testimonio de su destreza arquitectónica. La Gran Pirámide de Giza, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, es un símbolo perdurable de la grandeza y perspicacia técnica de la civilización egipcia. Los egipcios utilizaron conceptos matemáticos avanzados para crear estas estructuras monumentales que sirvieron como tumbas reales. En el campo de la medicina, los egipcios lograron avances sustanciales, desarrollando sofisticados procedimientos quirúrgicos, tratamientos y preparaciones medicinales.
El papiro de Ebers, el texto médico más antiguo conocido, contiene descripciones detalladas de diversas enfermedades, sus síntomas y tratamientos prescritos, lo que indica el conocimiento avanzado de los egipcios sobre la anatomía humana y la ciencia médica. En el ámbito de las artes, el antiguo Egipto prosperó, produciendo obras maestras que muestran una fusión armoniosa de arte, religión y vida cotidiana. Se destacaron en la creación de joyas intrincadas, cerámica colorida y textiles exquisitos. Sus pinturas murales y esculturas en relieve narran elocuentemente normas sociales, creencias religiosas y acontecimientos históricos. Los impresionantes conocimientos y logros del antiguo Egipto surgieron de una sociedad notablemente organizada, gobernada con firmeza y construida conscientemente destinada a la gloria. Desde las cimas de los palacios de los faraones hasta el bullicio de los prósperos mercados, desde la serenidad de los templos hasta la solemnidad de las tumbas, todos los aspectos de su sociedad, entrelazados religiosamente, contribuyeron a la magnificencia que cautiva al mundo hasta el día de hoy. Al concluir nuestro viaje a través del antiguo Egipto, quedamos asombrados por la magnífica civilización que una vez adornó las orillas del Nilo. Su estructura social, gobernanza, sistema legal, economía, religión y logros asombrosos dan forma a nuestra comprensión de lo que una cultura rica y profunda puede lograr cuando su gente se dedica a realizar todo su potencial. Para los antiguos egipcios, la vida no terminaba con la muerte, era simplemente un punto de transición. Su legado perdurable continúa atormentándonos e inspirándonos, influyendo en nuestras sociedades modernas en más de un sentido. Los hilos que nos unen a ellos, aunque a veces deshilachados, nunca se desmoronan por completo. Al salir de esta tierra de antiguas maravillas, nos queda un sentido de respeto por la resistencia y el ingenio de los antiguos egipcios. Mucho después de haber desaparecido de la faz de la tierra, su legado sigue vivo, un faro de inspiración para las civilizaciones pasadas, presentes y futuras. Aunque los vientos de innumerables siglos han azotado esta otrora gran civilización, el legado del antiguo Egipto todavía prospera en los innumerables monumentos, obras de arte y el rico tapiz de la vida interconectados con una profunda comprensión de lo divino y lo mundano. Incluso hoy en día, los nombres de los faraones y su espíritu indomable, las colosales pirámides y sus inmortalizados ocupantes reales, los dioses místicos y sus devotos adoradores, continúan inspirando asombro y admiración en el mundo moderno. Quizás sea esta mezcla de lo eterno y lo temporal lo que hace que la historia del antiguo Egipto sea tan cautivadora y sus misterios tan intrigantes. Incluso hoy, mientras nos esforzamos por resolver el enigma que rodea a sus intrincados jeroglíficos, tumbas cavernosas y monumentos imponentes, la tierra del Nilo continúa atrayendo a los curiosos y aventureros, invitándolos a un viaje en el tiempo, a un reino de la atemporal. A medida que profundizamos en el intrincado tapiz del antiguo Egipto, cada hilo descubierto proporciona una visión intrigante de una sociedad que se extendía a ambos lados de los mundos de la abundante población humana y del todopoderoso divino. Nos recuerda nuestro pasado compartido, nuestros orígenes colectivos y el intrigante viaje de la evolución humana que continúa dando forma a nuestro presente y futuro. Este vídeo ofrece solo un vistazo a la rica línea temporal del antiguo Egipto, un tesoro escondido de cultura, tradición, artesanía y sabiduría. Sin embargo, en esta riqueza de historia y grandeza, recordamos los humildes comienzos y cuán lejos ha viajado Egipto desde esos comienzos, trascendiendo el tiempo y el espacio para convertirse en un faro de logros humanos. La saga de la civilización del antiguo Egipto nos enseña que incluso la chispa más pequeña puede encender un gran fuego. También demuestra la importancia de valores preciados como el respeto por la naturaleza, la unidad y la creencia en resistir la prueba del tiempo. Estas lecciones del pasado continúan ardiendo intensamente, resonando a lo largo de los pasillos de la historia y los corazones de la humanidad. Si bien las sociedades modernas han avanzado tecnológica y científicamente, los ideales y principios apreciados por los antiguos egipcios siguen siendo inmortales. Su fe inquebrantable en la vida después de la muerte, su creencia en el orden cósmico, y la importancia de la realeza divina continúan influyendo en innumerables eruditos, artistas, historiadores y mentes inquisitivas de todo el mundo. La historia del antiguo Egipto está lejos de terminar. Con cada excavación, cada descubrimiento, la historia de estos pueblos antiguos se desarrolla aún más. Sus pruebas, sus triunfos, sus tragedias, a medida que se unen más piezas del rompecabezas, obtenemos una visión más clara y convincente del viaje humano y la fuerza del espíritu creativo.